Y bien, damos la bienvenida a este nuevo segmento de entrevistas en Revista Caravana. En esta ocasión estamos con Inés Alcolea Llopis. Y bien, Inés es autora de El año que jamás acabó y es una escritora que se dedica a distintos registros, desde poemas, relatos cortos, los tweets, notas de prensa, pero notas de prensa sobre videojuegos en los que trabaja. O sea, es una mujer que trabaja registros escriturales en distintos niveles, en distintas dimensiones. Y bueno, ¿qué más también? Trata temas ligados a su visión política, a su visión crítica del mundo, y esto no solamente está plasmado por escrito, sino que también lo realiza dictando talleres, dictando conferencias y en podcast. Ahora, una mujer de tal nivel conversacional, obviamente te va a coger por el brazo en cuanto tú le invites a conversar. Así que mi invitación está hecha. Inés, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues encantadísima. Y con esa presentación que me has hecho, te voy a contratar para hacer todas mis presentaciones. Encantada de estar aquí. Buenísimo, pero muchas gracias por la invitación, Inés, por la invitación a disponer todo todo tu tiempo, toda tu estructura mental a que la conversemos y veamos qué pasa, porque en Revista Caravana nos encontramos con distintos autores que han generado registros escriturales que van desde la prosa poética, la novela gráfica, la poesía, el género narrativo en distintas variantes. Entonces, uno de estos escritos es el tuyo y es El año que jamás acabó. Entonces, a modo introductorio, quiero que me cuentes un poquito de qué va. Bueno, pues mi registro, digamos, dentro de la ensalada, ¿no?, de registros que tenemos en la revista y que estoy orgullosísima de poder participar y de formar parte de, pues, toda esta magia, ¿no?, que se ha formado aquí de este proceso de creación. Yo principalmente me he centrado en la poesía. Y lo que yo he estado escribiendo han sido como en un principio algo que empezó como poemas diarios que yo los hacía principalmente cuando empezó la pandemia, pero que la verdad pensaba que se iban a lo mejor quedar un poco enquistados en una situación de ese momento y ya está, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora vemos en ficción que pocas veces se hace mención pues del encerramiento, ¿no?, del lockdown que sufrimos a nivel mundial. Es como que nadie quiere hablar de eso, pero es cierto que nos ha afectado muchísimo a todos, ¿no? Y siempre, al menos en mi círculo, siempre decimos, bueno, otro año más de 2020. Entonces creo que me parece como un poco un antes y un después y digamos que para todos, a nivel físico, psicológico, de forma de relacionarnos, ¿no? Eh, Creo que a nivel social ha generado pues un antes y un después y como que aún seguimos un poco perennes en ese momento. Entonces yo tenía como ese miedo a que a lo mejor se quedasen los textos como algo obsoletos, ¿no? Porque además tampoco sabía muy bien cómo colocarlos, de qué forma a lo mejor darles una salida y el formato de caravana me pareció un espacio interesante para tantear y testear estos escritos. No, perfecto. De hecho, precisamente la gracia del registro de caravana, y esto lo vamos a reforzar, es que es una revista por entregas, un género que estaba casi perdido, pero que dentro de todo, con la lógica de los podcasts, con la lógica de cosas que vamos viendo en cadena, se puede recuperar. Y bueno, aquí Giancarlo y Mauricio lo han tomado y han hecho esta convocatoria a quienes en el fondo podían dar cuenta en el fondo de principalmente historias, experiencias, ensayos incluso, que van por esta suerte de entregas y que se van desarrollando paso a paso. Y bueno, qué mejor que ver este 2020 a través de los ojos de la lírica, un registro que pareciera no va a ser tan asiduo o tan favorable a algo como un tipo de diario que finalmente tiende a ser lo tuyo. Yo me enfrento a tus 5 entregas, las vamos a nombrar, que son situaciones de salud precaria, aprovecha ahora que no puedes salir a la calle y haz, chupito de lejía, otras formas de vivir y un abrazo materno como artículo de lujo.
estos 5 momentos de la pandemia, en el fondo del tiempo pandémico, finalmente los vivimos todos. Yo creo que es una experiencia totalmente única dentro de lo que entendemos por globalización. Ujú. Entonces, me parece súper atractivo que en modo lírica tú hayas generado esto. Hay muchas historias que están dentro de estos registros que hiciste y que tienen relación a tus propias vivencias con amigos, a tus propias experiencias. Entonces, voy a partir a lo súper obvio. ¿Cómo fue para ti ese año 2020? Pues, a ver, difícil y yo creo que único en el sentido en el que al final nos encontramos en una experiencia que nunca había vivido, digamos, la humanidad, por mucho que la humanidad haya pasado por distintas pandemias, pero es una situación única que no piensas nunca vivir, o sea, piensas en el peor de los casos me puedo enfrentar con una situación de guerra, pero con una situación vírica de tal calibre es como una cosa súper extraña, ¿no? Entonces, por un lado, digamos que yo lo quise, de hecho mis textos tienen como un inicio, ¿no? En cada tomo, digamos, como un inicio en el que se habla de esta situación pandémica desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de los medios, desde la perspectiva de algún político, desde la perspectiva de una conversación ajena, y luego eso en contraste a lo que yo iba viviendo día a día, que a pesar de ser una experiencia propia, al final una experiencia muy compartida, ¿no? Porque, por ejemplo, la situación en la que nos encontramos con pues que abrazar a tu abuelo podía ser una sentencia de muerte, ¿no? Es una situación muy drástica que además también estuvo generando como una especie de estigma en muchísimos jóvenes de nuestra sociedad que además decían, no, es que por vuestra culpa salís y luego abrazáis a vuestros abuelos y es como una especie de culpa enorme que yo creo que ha traumatizado pues muchísimo, ¿no? Entonces, dentro de mi perspectiva personal y mi experiencia, yo lo que empecé es como a darle una importancia a cosas que de normal a lo mejor pasaba por alto o que en mis vivencias pues pensaba, bueno, esto para otro momento, ¿no? Cuando sea más mayor, cuando consiga estas cosas, pues entonces pensaré en dónde quiero vivir realmente o pensaré cómo de cerca o lejos quiero estar de mis amigos o de mi familia. Y esta situación yo creo que a todos nos hizo replantearnos que esas metas que tenemos como para más adelante, puede que no exista ese más adelante, ¿no? Y que por qué no las haces ahora. Entonces, creo que al final lo que trataba un poco de reflejar con esto era una, y de compartirlo sobre todo, era una experiencia mía que creo que es como que habla mucho de la experiencia de todos. Porque todos nos empezamos a fijar en pequeños detalles que siempre habíamos pasado por alto en nuestra convivencia y en nuestro día a día, pero que ahora esos pequeños detalles o nos hacían vivir, o nos hacían volver a levantarnos, o nos hacían sembrar, digamos, una planta que luego ha crecido en conversaciones muy distintas como son las que tenemos ahora. Ahora hablamos del teletrabajo, de la calidad de vida, de si realmente queremos vivir en una ciudad o en un pueblo, de por qué no puedo vivir en un pueblo si trabajo prácticamente siempre en digital, ¿no? Y este tipo de conversaciones han nacido de ahí, de esas pequeñas semillas que fuimos plantando en nuestro día a día de un encierro y de un estilo de vida totalmente distinto. Totalmente. Y esa conversación que tú dices se empieza a germinar ahí y sigue hasta ahora, eh, es extensiva a todos. O sea, acá estamos a muchos kilómetros de distancia, también pasa lo mismo. En situaciones en que trabajamos prácticamente digitalmente, en que podemos tener además este tipo de encuentros. O sea, que nosotros podamos estar ahora conversando por una videoconferencia y es algo que a lo mejor antes del 2020 no hubiese pasado. Es parte de nuestra cotidianidad. Y voy a aprovechar un poquito de tu gusto por lo político para también que metamos qué pasa, qué sientes tú, cómo lo ves tú eh, en respecto a las problemáticas de, no sé si decir jóvenes, pero de adultos jóvenes que no tienen mucho acceso a poder comprar un lugar, sino que vivimos arrendando. eh,
que se enfrentaron a esta pandemia, perdieron, en muchos casos se perdió mucho el trabajo, en otros no, pero esta cuestión de decidir dónde vivo, con quién vivo, cómo me muevo, en qué no trabajo, cuánto tiempo trabajo, o sea, voy a dedicarle 5 años de mi vida a un trabajo, le voy a dedicar 6 meses, no sé, que eran problemáticas que estaban antes incluso instaladas de la pandemia. Sobre todo entiendo que en España la crisis por en el fondo tener un lugar donde vivir ha sido fuerte, o sea, la tengo clara yo, la tienes más clara tú. Aquí es exactamente lo mismo en todo caso, solo que la crisis no solamente fue para los jóvenes, ha sido hace rato. Sí, 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 para Entonces todo quiero el mundo. aprovechar que me cuentes un poquito cómo eso también se agudizó con la pandemia, finalmente. Yo creo que no se agudizó, sino que se hizo evidente. Es decir, porque creo que la pandemia, y por eso decimos, ¿no?, que aún seguimos viviendo en ese 2020, yo creo que esto se percibe así porque las conversaciones son muy distintas a las de antes del 2020, ¿no? Ahora, pues como decía antes, se habla mucho de la calidad de vida, de las cosas que realmente quiero. Y hasta ese momento en el que tuvimos que parar y que tuvimos espacio también para pensar y para incluso que nos generase ansiedad nuestros propios hobbies porque estábamos siendo demasiado productivos, hasta entonces no teníamos como una evidencia clara, ¿no? Una conversación con nosotros mismos de realmente esta es la vida que yo quiero. Entonces, claro, pues, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 33 años y yo pensaba, bueno, pero aún estoy buscando pues un trabajo que realmente me guste, no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé muy bien dónde quiero vivir, pero me veo abocada, por ejemplo, a vivir en grandes ciudades. Yo siempre había querido vivir en grandes ciudades porque eso te permite tener acceso a cines, teatros, conversaciones en, pues no lo sé, en cafeterías literarias, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y cuando llegó la pandemia es como que todo esto se digitalizó, muchísimas cosas. La gente, por ejemplo, que tenía trabajos físicos de ir al lugar, sí que es cierto que padecieron una crisis muy grande, y yo lo comprendo, pero todos aquellos que tenemos trabajos más digitales o que podemos digitalizarlos, empezamos a pensar, ¿y por qué yo tengo que pasar por los aros de los jefes que me dicen tienes que venir aquí a una oficina, a un tal, ¿no? Claro, a mí esto, por ejemplo, el tener que vivir, antes vivía en Madrid, ¿no? Por ese entonces, el alquiler que yo pagaba en Madrid era altísimo, la calidad de vida que tenía ahí, bueno, si salía y tal, pues bien, pero igualmente era muy comprometida, ¿no? A tener pues un trabajo que me pudiese permitir eso y además ese trabajo consume muchas horas, no puedo dedicarle tiempo a otras cosas, por ejemplo, a escribir. Tengo, al final, yo creo que todos los que nos dedicamos a la escritura, que es un trabajo absolutamente no remunerado, y si alguien nos está escuchando y se siente remunerado por ello, pues mira, ole, ha descubierto una mina de oro, pero por lo general los trabajos artísticos son trabajos no remunerados y sacarle espacio y capacidad mental a un trabajo no remunerado cuando tienes que pagar un alquiler de 1.100 euros es una locura, o sea, es prácticamente imposible, es un martirio. Entonces, claro, es como que si yo, por ejemplo, ahí me di cuenta por qué tengo esta necesidad de vivir en estas grandes ciudades, ¿no? Si, por ejemplo, los foros a lo mejor de literatura se empezaron a hacer digitales, ya no tengo necesidad de estar en una ciudad grande, ¿no? Puedo irme a lo mejor a un pueblo más pequeño en el que con una casa de mejor calidad tenga que pagar muchísimo menos, pero al final, y entonces empiezas un poco como a crear este tipo de pensamientos, ¿no? y de ideas que te hacen cambiar la mente muchísimo. Y honestamente, no tengo la solución a nada, ni esta especie de poemarios que yo he estado haciendo son resolutivos, ni van a dar el sentido de ninguna vida, pero sí que a mí me sirvieron mucho como para ver un cambio entre lo que yo estaba experimentando y lo que veía en la calle o lo que veía en las noticias, que es para empezar un caos genérico muy grande. Es decir, los políticos son igual de humanos que la gente que no es política, todo el mundo al final tira para ellos. Entonces, ¿por qué no tirar, ¿no?, con mis derechos para mí? Y no me refiero a pisar a otros, sino por ejemplo, defender pues un teletrabajo, ¿no? O defender pues una libertad de poder vivir yo en sitios en los que, o sea, no verme obligada a vivir en una gran ciudad, ¿no?
Es decir, yo, por ejemplo, he tenido la suerte de, gracias a la pandemia y este teletrabajo, puedo vivir donde viven mis padres. Llevo 10 años sin vivir en la misma ciudad que mis padres, porque no hay este tipo de trabajo en el que yo hago, digamos, ahí no se hacen videojuegos en un pueblo de 10.000 habitantes. Entonces, claro, creo que hay una especie como de protesta emocional muy grande que deriva de este punto de inflexión humano y de tener, pues eso, como mucho tiempo con nosotros, de darnos cuenta de que la gente que se supone que tiene que velar por nosotros no vela por nosotros, ese egoísmo, ¿no?, de volver a los puestos de trabajo cuando la gente se está muriendo, que es que no tenía ningún sentido. No sé, todo eso creo que es al final como o sea, generó como una eclosión mental que nos ha hecho, pues eso, tener conversaciones muy distintas. Yo me lío mucho hablando, ¿eh? Si ves que en algún No, momento, tranquila, por en algún favor, que momento no créeme, respondo a lo que me estás estás preguntando. respondiendo súper bien. No, nada, que no te voy a decir nada, está perfecto. Y creo que es genial, porque me gusta mucho que tu registro, donde es lírico, me invite a hacerte estas preguntas, porque para mal, voy a decirlo así, siempre se tiende a pensar que la lírica es una cuestión muy subjetiva, que es una cuestión, mal entendiendo qué es la subjetividad, cuando en el fondo hablamos de leer algo de la literatura y particularmente de la lírica, hay un registro que es intersubjetivo. Entonces, esta conversación en torno a tu escrito es precisamente generar esa intersubjetividad que permite comunicar una situación súper específica, histórica, global, común a todos, porque es que lo pasamos todos, o sea, aquí nadie se salvó de esto, eh, desde el plano eh, vivencial, emocional, de ansiedad, físico, qué sé yo, Sí, o político, incluso social, económico. de locura, ¿no? Porque hubo un punto en el que todo el mundo estaba intentando buscar una solución a algo para seguir produciendo, para seguir los ricos, para seguir haciéndose ricos. Yo recuerdo una protesta que hubo en Madrid para que o sea, para que dejasen salir a la gente de los barrios pobres para que fuesen a limpiar la casa de los ricos. Es que me parecía bestial y es que me parece muy fuerte ese nivel de locura, de decir, quiero seguir teniendo estos mismos privilegios cuando la gente se está muriendo y cuando además incluso puede ser que te estés trayendo ese virus a tu casa, ¿no? Pero es como que no importa. Y No. por ejemplo, esa referencia a lo de los chupitos de lejía, que fue lo que en su momento pues dijo Trump, ¿no? Que era como solución a todo esto. Sí, Es como, a partir de ahí se ha generado como una especie de locura en el que todo el mundo todo el mundo tiene la razón. Es decir, siempre va a haber un escrito que justifique lo que tú digas, aunque sea una cosa anticientífica, pero da igual. Entonces, es como una locura muy grande lo que ha habido desde ese momento, muchas cosas. es que o sea, hasta ahora, y aquí por lo menos en Chile, nosotros seguimos con alta venta de estos sprays para desinfectar en ambiente, el tema del alcohol gel también sigue súper en uso. A nosotros, particularmente a nosotros, terminó hace muy poco el pase de movilidad. En el fondo no nos permitía ir a tomar un café o salir, qué sé yo, si no tenías la cantidad de vacunas que son obligatorias acá. Hace muy poco, y fuimos de los países que tuvimos la cuarentena más larga también. Entonces, bueno, igual somos latinos y nos desatamos después, pero está bien. Pero me refiero que esta cuestión de cómo quedó instaurada la locura sanitizadora para adentro y para afuera, porque también la gente, esa cuestión de andarle echando cloro a todo, Sí, sí. también quedó acá, o sea, fue súper fuerte. Y fue también como un parón, ¿no?, para muchas reivindicaciones sociales de la clase obrera, porque creo, si no me Sí. equivoco, que en Chile también hubieron unas situaciones de protesta bastante graves, con muertes y Sí. desaparecidos, en las que, bueno,
era como la gente pensaba, qué locura, se están juntando con el virus este, en lugar de pensar, se está dando casi un golpe de estado, ¿no? Entonces, claro, es como Es que que nosotros estábamos en eso, o sea, perdón que te interrumpa porque me sacaste un temazo que claramente no lo voy a poder desarrollar aquí, pero es que nosotros sí, veníamos hace 3 meses antes que acabara el año 2019, nosotros entramos en el estallido social, una cuestión que fue tremendamente potente, que desencadenó una serie de protestas por pidiendo derechos básicos que no tenemos todavía, que dio pie a pedir cambio de constitución, que bueno, ya no pasó, todavía no ha sí, pasado, sí. pero en el fondo, claro, la pandemia en el gobierno de Piñera, que fue quien la vivió, significó esta cuestión de toques de queda que de verdad se eliminaron hace no tanto tiempo y que en el fondo significó también que el encierro para nosotros fuera mucho más largo. Entonces, claro, acá pasó eso, en Colombia también habían iniciado también estallido por derechos desde, obviamente salen desde los jóvenes, y así en el fondo la pandemia llegó para tapar todas estas demandas sociales. Y Sí, además, y perdón que me quede pegada con esto, no, no. pero es que es muy fuerte, además la pandemia generó una cantidad de injusticias sociales tremendas y en todo el mundo. O sea, ¿cuánta gente perdió el trabajo? ¿Cuánta gente murió por no tener atención médica? Sí, Y o así, por ¿cuánta gente perdió ejemplo, casas? ¿Qué sé yo? sí, sí. En Madrid, por ejemplo, que claro, fue donde yo estuve viviendo, pero bueno, digamos como que en España todo se vivió como que Madrid era España totalmente, ¿no? Y todo lo que pasaba en Madrid, aunque nosotros estamos divididos en provincias, comunidades Sí. autónomas y tal, daba lo mismo, era solamente lo que ocurría en Madrid. Y, por ejemplo, la presidenta de la comunidad decidió que a los ancianos no se les trasladaba a hospitales porque como les quedaba poca vida, pues que apechusquen. Y ya está. Toma. Y claro, y luego, por ejemplo, paralelamente a esto, la campaña política que se lanzó para volver a ser reelegida como presidenta fue simplemente decir libertad para tomar cervecitas en la calle. Cuando la gente se estaba muriendo, es decir, es una campaña totalmente dirigida a la gente descerebrada que se piensa que todo este tema pandémico es un tema político y no tiene una mira un poco más allá de las fronteras y de darse cuenta de que el país vecino también está teniendo esta situación, ¿no? Entonces, yo creo, y la verdad, no sé, me siento como un poco orgullosa de que este escrito para Caravana sea un poco como se inicie, como una situación de, bueno, estoy encerrada, no tengo nada que hacer, voy a entretenerme, ¿no? Describiendo un poco mis días con las sensaciones que yo recibo y que llegase un punto de colapso social en el que honestamente a día de hoy sigo sin entender nada de lo que pasa, o sea, no entiendo cómo la gente puede ir en contra de la evidencia científica, no entiendo cómo la gente no puede darse cuenta de que esto no es un complot comunista. Es decir, ¿qué comunistas hay en España? Por favor, ojalá hubiese algunos, ¿sabes? Me refiero. ¿Qué me estás contando? Entonces es como que hay una histeria colectiva en el que todo es cierto, todo es mentira, todo es súper subjetivo y yo entonces no entiendo nada y lo único que hago es intentar entender qué es lo que a mí me produce todo esto, ¿no? Y esas necesidades emocionales que yo tengo. Y esto es al final en lo que se traduce este escrito, ¿no? Es como la última parte, que es la del abrazo materno Mm. como artículo de lujo, creo que intento un poco hablar de pues esa confabulación grandísima en la que todos tenemos que ser supermillonarios, todos tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos, todos tenemos que ser tal, todo el mundo se vuelve loquísimo y al final quieres darle un abrazo a tu madre y no matarla. Y es lo que más importa. Y entonces es como, no sé, o sea, yo tenía como un poco volviendo al principio que decía como este miedo, ¿no? De a lo mejor no ser lo suficientemente universal que hay que ser con la literatura, ¿no? Y con las cosas que se escriben y que tal. Pero creo que hay mucha gente que sí, que a día de hoy le pasa como a mí, de no entender exactamente hacia dónde va el mundo, pero intentar construir, digamos, como un nidito mullido en el que al menos se puedan sentir a gusto. Mm.
Es que en el fondo necesitamos eso, necesitamos ese cobijo y es perfecta la forma en cómo cierras precisamente este escrito. En el fondo todo parte súper afuera, pero todo decanta en esta cuestión interior, en esta necesidad del, dejémoslo, en el abrazo materno. Dejémoslo ahí porque ya, o sea, ya que no sabemos qué pasa, necesito esta contención. Y precisamente la literatura es eso. Y con esto vamos a cerrar nuestra conversación porque créeme que tengo 10.000 preguntas más, pero el tiempo es muy breve y no podemos hacer más en este caso, pero ¿qué quieres que te diga, Inés? Te agradezco profundamente esta conversación que hemos tenido porque me parece que la literatura tiene también ese rol, no solamente de ser un objeto que muchos consideran casi de vitrina, de lujo, de algo que no me toca en la realidad, cuando la literatura precisamente es lo que nos toca la fibra más real que tenemos. Sí. Entonces, gracias por La esto. literatura es una conversación y es un poco lo que hemos estado haciendo nosotros. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de Caravana, ¿no? Que somos además artistas o escritores pues muy jóvenes y accesibles en redes sociales, creo que, y es una revista, ¿no? Que se va dando de manera pues fragmentada, ¿no? Creo que es una oportunidad de diálogo muy interesante, porque incluso se puede debatir, ¿no? De esas cosas pues en las redes sociales de los artistas o incluso Exacto, de la revista. Entonces te agradezco exacto. muchísimo el espacio este y bueno, a Giancarlo y a Mauricio, pues mira, un pedestal hay que construirle por habernos reunido y creado también este espacio. Así que muchas gracias. Sí, no, nada, pues un abrazo enorme, extensivo para allá y para ti y nuevamente las gracias por tu disposición a conversar y a debatir un poco qué es lo que pasa. Así que eso, muchas gracias, Inés.